como lo decimos de manera general. Y el objetivo final no es solamente hacer una representación simple, sino poder gestionar el territorio. Ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos con esto. La geomática involucra a todas estas ciencias, pero ¿cuáles son estas ciencias? Bueno, están, como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda. A ver, déjenme ver, vamos a activar esta herramienta para que se pueda ver el cursor. Ya, perfecto. Donde está el punto rosado, estamos viendo el gráfico. Tenemos varias de estas especialidades. Tenemos la topografía, los sistemas globales de navegación, la geodesia. Las tres están muy relacionadas. En realidad, la ciencia principal es la geodesia. Y dentro de ella vemos pues lo que es la parte de levantamiento a detalle, que viene a ser la topografía, que no se podría dar si es que no obtenemos los puntos de apoyo o de arranque a partir de la geodesia, que en la actualidad se utiliza los sistemas globales de navegación por satélite, lo que comúnmente todos conocemos como GPS. Ahora, pero hay otras fuentes de datos. ¿Cuáles son? Tenemos a la fotogrametría y a la teledetección. Comúnmente la teledetección la conocemos como análisis de imágenes satelitales o procesamiento digital de imágenes o tratamiento digital de imágenes satelitales. Tiene muchos nombres. En realidad, el término es una traducción de remote sensing, que quiere decir sensores remotos, traducido literalmente, pero tiene el objetivo de poder obtener información de la Tierra a la distancia. Que quiere decir que a través de imágenes satelitales podemos observar la Tierra y podemos extraer determinada información. ¿No? Y gran parte de esto todo lo conocemos a través de lo que es Google Earth, ya lo hemos visto en charlas anteriores. Y la parte de fotogrametría, que no era muy conocida hasta que se liberó la tecnología o bueno, se masificó la tecnología que hoy conocemos como drones, lo que comúnmente en la especialidad se le conoce ya con el nombre de RPA. Eh, También se le conoce como van y otros nombres adicionales, pero el más común se ha masificado por el tema de las películas, ¿no? Las películas de acción. En realidad son tecnologías militares que han sido liberadas, igual que el tema de GPS. Entonces, todas estas especialidades se encargan de obtener información de la Tierra, pero existen dos especialidades que se encargan, por un lado, de almacenar la data, que son los sistemas de información geográfica, ¿ya? Y analizarla, procesarla, para luego, a través de las herramientas de la cartografía, hacer las representaciones. Ahora, dentro de esto, tenemos pues la matemática, la física, ¿no? La informática, que están siempre de manera transversal para todos estos trabajos y las múltiples aplicaciones en las que nosotros podemos eh, utilizar estas herramientas o estos instrumentos para obtener una mejor vista, una mejor percepción del territorio. Veamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos de frente a lo que es la cartografía, ¿no? ¿De qué se encarga la cartografía? ¿No? Desde el punto de vista de las raíces griegas y todos sabemos lo que dice la diapositiva, pero en términos generales, ¿qué es lo que hace la cartografía? La cartografía se encarga de representar la Tierra en pequeña o gran proporción. Puede ser una porción muy pequeña, puede ser toda la Tierra, puede ser parte de la Tierra, pueden ser un continente. No tiene una limitación. Es más, ya en la actualidad, pues, o desde mucho tiempo atrás, el tema de la cartografía también se ha aplicado para el tema estelar, para el tema de las estrellas. Pero en términos generales, la cartografía pues se encargaba de representar el territorio. Y esto ha tenido desarrollo gracias a que al impulso de la expansión humana, ¿no? Recordemos la época de las conquistas o de las invasiones, como quiera que se le pueda denominar, los antiguos emperadores, reyes y demás siempre querían saber de dónde a dónde se extendía su territorio. Entonces, muchos invirtieron en el desarrollo de esta tecnología a través de los matemáticos que se encargaban de representar el territorio o de encontrar una forma de cómo representarla sin perder mucho en la proporción, en la forma de la Tierra y
en la forma de representación. Recuerden que la Tierra no es un objeto plano, es un objeto tridimensional. Ya hemos visto en algún momento que la Tierra no es plana, no es redonda, no es esférica, es irregular totalmente. Y eso es lo que hace que se complique su representación. Entonces, pero al margen de eso, cada emperador quería saber de dónde se extiende su territorio para que puedan proteger sus recursos y no ser invadidos o robados, ¿no? A través de esto. Y también hubo en su momento parte de la historia en la que América no existía desde el punto de vista cartográfico y posteriormente fue incluida en la cartografía, ¿no? Esto se logra gracias a, vamos a compartir ahorita el- la web. Henry me confirma si se ve la web. Acá podemos visualizar eh, que fue Martín Valdés Müller quien por primera vez incluye a América dentro de lo que es la parte cartográfica, ¿no? Y entonces, en 1507, es que incluye el término de América como tal para el continente que era nuevo en el punto, en la cartografía. Entonces, esto es fácil de buscarlo, lo encuentran en el internet. Igual vamos a compartir estos enlaces en las diapositivas al final. Pero eso era algo que a nosotros nos interesaba. O sea, a partir de 1507 prácticamente, a través de el trabajo de este geógrafo alemán, es que se logra que América aparezca como tal cartografiada, ¿no? Y obviamente el nombre se le debe a Américo Vespucio, quien fue el que hizo el recorrido para obtener la parte cartográfica, ¿no? No se olviden que fue Cristóbal Colón el que descubrió América, pero él nunca supo que descubrió un nuevo continente. Murió sin saber que descubrió un nuevo continente. Veamos. Entonces, eh, ¿cómo entendemos esto de las cartografías? El término general, el término más común dentro de la especialidad de la cartografía es cartas. Sin embargo, lo que más conocemos nosotros es pues el nombre de planos y mapas. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué características similares hay? ¿Por qué es que no se puede utilizar estos nombres muy a la ligera? En realidad, para aquel que no es de la especialidad, es común confundirlos, pero cuando uno ya está dentro de la especialidad, no debería de confundirlos porque ya es algo técnico, ya es algo de nivel profesional, ¿no? Pero vamos a hacer las explicaciones. Podemos clasificar a los mapas de muchas formas. Acá hay una forma de clasificarlo a partir de su denominación, o sea, cómo se les llama, ¿no? Mapas, cartas y planos. Eh, Vamos a empezar por el que dice planos. ¿Por qué se le llama planos? El nombre se deriva de la especialidad. El nombre se deriva eh, de levantamiento topográfico. ¿No? ¿Por qué levantamiento topográfico? Porque según la propiedad de la topografía, no se extiende en dimensiones mayores de 25 kilómetros, según algunos autores, y 625 kilómetros cuadrados. O sea, son áreas reducidas, pequeñas, pero comúnmente los vamos a utilizar como producto de la topografía. De ahí a que se le llame plano topográfico. ¿No? Un plano puede ser, pues, un levantamiento de una parcela de cultivo, de una propiedad rústica o rural, o podría ser también los planos de la casa, los planos de distribución de un edificio, ¿no? De cada piso. De ahí el nombre. Y por eso las escalas a las que por lo general se trabajan están, pues, de entre 5.000 a 10.000, nos dicen. En realidad, pues, como plano, esto es mucho más pequeño, ¿no? Está en 1 al 500, está en uno al 100, ¿no? Entonces, pero algunos autores lo ponen de esa manera cuando hablamos desde el punto de vista cartográfico, de manera geográfica, de manera general. Ahora, cuando hablamos de mapas, siempre vamos a tener una palabra que se deriva después de la palabra mapa, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, un mapa mundi. Ahí hay una palabra que está después de la palabra mapa. Un mapa hidrográfico, un mapa geológico, un mapa, no sé, ¿qué se podría? Dependientes, ¿no? Un mapa de peligros, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que mencionamos la palabra mapa, aparece otro nombre, ¿no? Otro nombre. Por lo general, estos mapas, o mejor dicho, los mapas están relacionados con una especialidad.
Más adelante también se va a ver una de las clasificaciones ya más detalladas, pero por ahora, desde su denominación, comúnmente les van a llamar según la escala de entre 1 millón y menores. ¿Qué significa escala menor a 1 millón? Pues serían 2 millones, 1,5 millones, ¿no? 5 millones. Por eso es que los mapas mundi pueden mostrar mucha extensión, ¿ya? Pero el objetivo no es representar todo el terreno, eh, sino saber qué es lo que tenemos ahí, poder distinguirlo, ¿ya? Identificar qué es lo que hay, pero no va a ser algo de alta precisión, o sea, no vamos a poder calcular las áreas a mucha precisión. Entonces, los mapas por las escalas no tienen mucha precisión, su objetivo no es el tema de la precisión, sino es el tema de la parte cualitativa, ¿no? O mostrar datos cuantitativos. Los mapas temáticos tienen esa característica. Entonces, los planos, estamos hablando de lugares reducidos en escalas sumamente grandes. Los mapas, estamos hablando de grandes extensiones, pero que se habla mucho de la especialidad, ¿ya? Y en escalas pequeñas. Y las cartas. Las cartas tienen algo en específico. ¿Qué cosa tienen algo específico? Trabajan en base a estándares internacionales. Entonces, sin importar si la carta es del Perú o de China, según la escala se van a representar de la misma manera en el Perú o en China, porque trabajan en base a estándares internacionales, en base a los ISOs. Entonces, una carta nacional siempre va a tener esas características y puede variar de escalas, ¿no? Acá el autor trata de mencionar que puede ir pues de entre 200.000 y uno en 500.000 principalmente, pero puede llegar a 25.000, 50.000, 100.000. Recordemos, el Perú tiene cartas nacionales que cubren todo el territorio, que van desde el millón y van ascendiendo al 500.000, 250.000, 100.000, 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 2.500, 1.000 y hasta 500, ¿no? Que son las cartas ya urbanas. Entonces, dependiendo de la normativa, pues las escalas ya están definidas a nivel internacional. Muchas de estas normas son copiadas o son estándares ya adoptados, ¿no? Tiene que ver con la codificación de la carta, los nombres y demás. Entonces, demás características que más adelante también vamos a visualizar. Entonces, esta es una primera clasificación según su denominación. Un mapa, una carta, un plano. En base a las escalas de trabajo, estamos viendo que tienen ahí una primera clasificación. Ahora, por las escalas ya no se les llama de esa manera, sino se dice representación cartográfica de gran escala, de escala media o de escala pequeña, que es como decir de otra forma lo que ya hemos dicho hace un momento, ¿no? De gran escala, entonces estamos hablando de planos, de territorios pequeños, y acá nos dice de entre 1.000 a 20.000, pero ya sabemos que un plano de ubicación está en una escala al 100, al 500, entonces también entra dentro de esta representación. Escala media, bueno, de 25.000 al 200.000, que por lo general son las cartas del PET o las cartas de agricultura, como le llamamos nosotros, del Ministerio de Agricultura, y es carta, o perdón, representación cartográfica de pequeña escala. Entonces estamos hablando de 200.000 a menores. ¿Qué quiere decir? 300.000, 400.000 y demás. ¿Ya? Entonces la carta nacional en escala al 100.000 estaría en escala media. Y la carta nacional en escala al 250.000, al 500.000 y al millón sería en escala pequeña. Sí, pero acá ya no nos dice carta, simplemente nos dice. Entonces podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá nos dice el mapa de Miraflores. Miren, esta es una representación de Miraflores con un poco de información. Ya, estos son de escala grande o de gran escala, porque se está representando con mucho detalle lo que se tiene en el distrito. Sin embargo, para una escala media, estamos hablando, por ejemplo, de estos mapas que tienen que ver con el ordenamiento territorial, como los famosos mapas de zonificación ecológica y económica que lo tenemos ya colgados en la web del Ministerio del Ambiente para muchas administraciones del Perú. O podría ser de escala pequeña, donde, como dije, el objetivo no es representar el detalle del terreno, sino algún tipo de información, sea cualitativa o cuantitativa, como vemos acá el mapa de pobreza. ¿Sí? Veamos. Entonces,
Otra forma de representar esto tenemos los mapas base, los mapas derivados, ¿ya? Y los mapas temáticos. Acá, bueno, se ha desacomodado, pero bueno, un mapa base, ¿cuál es? Según la norma del IGN, establece que el mapa base es el esqueleto prácticamente de toda información temática, ¿sí? Entonces, sobre este mapa es que se genera la información temática. Por lo general, ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene la parte de relieve, la parte de población, carreteras, límites administrativos básicos, ¿qué más? La parte hidrográfica. Eso es un mapa base. Sobre eso se pueden hacer los demás mapas que son los temáticos, que tienen que ver con un tema, una especialidad, ¿no? Como vemos acá arriba, arriba a la derecha, el mapa geomorfológico y el mapa turístico. Fíjense que los mapas tienen la misma estructura y solamente ha variado la especialidad. ¿La estructura de cuál han copiado? Del mapa base. ¿Sí? Y la parte que se ha representado en este momento, según especialidad, o sea, el tema en específico, es el mapa geomorfológico. Y acá el mapa de recursos turísticos. Por eso la cantidad de información que se agrega en un mapa temático puede extenderse, puede variar. No solamente es la parte de la leyenda, pueden tener cuadros, tablas estadísticas, cuadro de barras, etcétera, etcétera. Ahora, los mapas derivados pues tienen que ver con algo en específico. A partir de una cartografía base se puede generar otros tipos de mapas que podrían ser pues el mapa de relieve del terreno, ¿no? A partir de las curvas de nivel, el mapa de modelo de elevación digital, el mapa de pendientes y bueno, pueden derivarse a partir de uno, varios y nos ayuda a interpretar el terreno, ¿no? El mapa de, por ejemplo, de cuencas que se podría derivar a partir de acá. Entonces tenemos ahí los tres, mapa base, mapas derivados, mapas temáticos. No nos olvidemos que para poder entender bien la parte cartográfica, nosotros requerimos de tener el conocimiento de la parte de referencias espaciales, o sea, lo que comúnmente llamamos sistemas de coordenadas, llámese geográficas o llámese UTM, bueno, el término puede confundirse incluso, pero el término general que se utiliza ya en estos programas es referencia espacial porque tratan de resumirlo e integrar todo. Entonces, a a nivel de la especialidad sabemos que la representación de la Tierra es sumamente difícil. Hemos tenido tres tipos de proyecciones básicas, como lo han visto anteriormente. Vamos a ver, tenemos en la imagen anterior estas tres. Esta es una proyección plana, una proyección cónica y una proyección cilíndrica. En los tres casos trata de representar una región específica de la Tierra. Y cada una de estas tiene pues su representación muy característica. Cuando está a nivel de los polos, los paralelos se ven concéntricos y los meridianos son rayos que salen del centro del gráfico, como si fuese estrella, ¿no? Si hablamos de una proyección cónica, pues los paralelos ahora son arcos y los meridianos son líneas que se van alejando desde la parte superior o desde una parte central del papel, sea en la parte superior o inferior, si es que estuviéramos en el polo sur. Y la proyección cónica que trata de abarcar la mayor parte del territorio, eh, que tiene los meridianos y paralelos que se entrecortan de manera perpendicular. Pero estas son las de la forma más sencilla de verlo. Sin embargo, cada territorio tiene su propia normativa y puede asumir la proyección que mejor le parezca. Esto va a permitir que a través de su matemática, o sea, a través de de los científicos de cada país o los especializados del área, a través de los institutos geográficos nacionales principalmente, decidan qué proyección es la que mejor se acopla al territorio en el que ellos se encuentran. Y entonces una proyección plana puede ser netamente plana a nivel de de los polos, puede ser plana también a nivel de el Ecuador o puede ser pues, a la altura de los trópicos o de algún paralelo en específico. Lo mismo pasa con la proyección cónica, que podría estar de manera tangente hacia los trópicos o que tome en cuenta como centro el Ecuador o que varíe en algún paralelo específico. Igual pasa con la proyección cilíndrica, ¿no? Tenemos la
común, la clásica, en la que casi siempre nos enseñan que es como si fuera un tubo y pusieron una naranja en el centro y luego se corta la naranja en gajos y se puede ver esta área proyectada. Esta es la forma más clásica. Sin embargo, tiene sus variantes, ¿no? De manera transversal, ¿no? O girada. Una de estas es la que nosotros utilizamos de manera general para el Perú, que es la Universal Transversal Mercator. Precisamente de ahí el nombre. Es transversal porque el cilindro es horizontal y es tangente al Ecuador o secante al Ecuador. Entonces, podemos obtener una zona específica para el caso del Perú. Recordemos, si hablamos de proyección UTM, tenemos acá la zona 17, 18 y 19, que está resaltado en rojo, que cubre al territorio nacional, por debajo del Ecuador. Ahora, como hemos visto acá en el gráfico, se ve la proyección va desde el norte, desde el polo norte, hasta el polo sur. No llega a los 90 grados, llega hasta los 84 norte y a los 80 sur. Estas son características que en cualquier documento, sea por internet, podemos encontrarlas. Las estamos revisando acá, pero lo más importante es que esto está normado en nuestro país. En la parte inferior tenemos el enlace del documento que nos muestra estas características específicas para el territorio nacional. Como decíamos hace un momento, los sistemas de información geográficos se encargan, o geográficas, se encargan de integrar todo este conocimiento para poder hacer algún tipo de representación específica en base a cualquier tema, especialidad, ¿sí? O área de interés y poder analizar el territorio, ¿no? Los mapas en SIG en la actualidad los tenemos de manera virtual. Casi todo el mundo conoce que tiene el Google Map en el teléfono, ¿no? Y puede ver su recorrido. A dónde va, o hemos visto que todo aquel que lleva una encomienda o lleva un reparto de comida o de pedidos de libros, etcétera, pues se maneja a través de estos mapas. Entonces, en Internet esto ya está tan socializado y mezclado con el tema de imágenes satelitales y demás, que es fácil saber cuando sale un producto de una ciudad, en qué lugar se encuentra o cuándo llegará o cuándo nos entregarán el producto. ¿No? Esto es si es que enviamos una encomienda o compramos un producto del extranjero, por ejemplo, ¿no? Pero si estamos dentro de la ciudad y compramos comida, por ejemplo, también ocurre lo mismo, ¿no? La famosa entrega de comidas. Y los aplicativos utilizan estas tecnologías. Y como lo dije al principio, muchas de esas tecnologías están relacionadas o de a tres o de a cuatro, ¿no? Entonces, si usamos GPS, pues ¿dónde lo vamos a ver? En un mapa. Tiene que ver con cartografía, tiene que ver con GIS. Y si usamos esto, pues necesita del Internet para poder comunicarse o conectarse y tener la información del mapa base. ¿Sí? Y usamos pues la parte cartográfica, la parte de GIS, la parte de GPS, la parte de teletección, casi siempre están relacionados. Ahora, para aquellos que están en la especialidad y quieren aprender un poco más o quieren mejorar un poco su conocimiento a través de los famosos GIS, bueno, no hay un solo programa, existen múltiples programas en el mercado. Acá hay una lista muy simple de los más comunes y en diferentes plataformas con los que se trabaja. Basta con que entren a Wikipedia y puedan ir a la parte casi al final de la página web, ponen sistemas de información geográfico y va a salir una base de datos acá. Los más comunes que todos hemos visto, pues por un tema de mercado, es el ArcGIS, que ya está en su versión profesional, de ahí el nombre de ArcGIS Pro, y se ha quedado en la versión de escritorio de 10.8, ¿no? Y bueno, 10.8.1 y demás. Pero no es el único, es el más comercial, sí, el que más se conoce, el más dinámico, el más potente, el que tiene más desarrollo. Sí, se ha hecho mucho hincapié en este software y todos sus derivados, que es el que, bueno, vamos a casi siempre escuchar cuando trabajemos en temas de GIS y cartografía. Cuando hablamos de GIS y cartografía, muy pocos conocen, pero existe la versión de Autodesk, que es el GIS formato vectorial, muy práctico para aquellos que ya conocen de AutoCAD. Pues manejar un GIS desde el AutoCAD Map es sumamente sencillo. Es cuestión de conocer algunos conceptos adicionales de la especialidad, pero ya saben ustedes dibujar muy bien y solamente tienen que aprender a manejar el tema de
aparte de base de datos y demás, ¿no? Y entender cómo funcionan las referencias espaciales, ¿no? Bentley Map, esta es otra de los programas, y por ahí pues hay muchos en formato libre, ¿no? Está el Idrisi, GeoBesig, está GRASS, está el QGIS, y bueno, hay múltiples en realidad. Ahora, los elementos indispensables en un producto cartográfico. Acá, si bien es cierto, la imagen dice en una cartografía temática, en un producto cartográfico, pues puede variar. Puede ser un mapa, puede ser un plano, puede ser una carta. Pero son transversales. En realidad se podrían tener casi todos o podrían variar según la especialidad o según el objetivo del mapa, en que tenga más o menos características, ¿no? No siempre tiene que haber una fotografía, no siempre tiene que haber un cuadro, resumen, a veces es algo mucho más sencillo lo que se requiere, pero vamos a tratar de detallar la gran mayoría de ellos y ver de qué manera es que se les interpreta y cómo es que se deben de utilizar en un producto cartográfico, ¿sí? Lo que sí hay que tener bastante en cuenta es que estos deben de estar trabajados de una manera muy sobria, proporcionada, que sea agradable a la vista, que no sea muy, como le decimos nosotros, muy chillones los colores, porque no cumple un objetivo, el que se quiere es informar. Entonces hay que tener bastante cuidado con la forma como confeccionamos estos mapas. De ahí la ubicación de cada uno de estos elementos, pues, queda a la libertad del especialista de decidir en qué parte puede poner cada uno de estos elementos o componentes de un mapa, pero siempre tomando en cuenta que la información que se quiere representar no debe de ser sesgada o recortada o tapada. Entonces, eso implicaría que el mapa de ubicación podría ir en esta parte interna, acá en esta parte cóncava, y que la escala también podría ir en la parte de acá y ampliar el formato de papel, poniendo la leyenda en dos columnas de repente. O sea, hay mucha libertad en esto, pero siempre y cuando tengamos en cuenta los principios, ¿no? La parte cartográfica, ¿no? No podemos poner una escala, por ejemplo, que no sea un estándar. Por ejemplo, no podría poner una escala en 1 millón, o perdón, a ver, ¿cómo sería? Una escala en 123.500. No. O es 100.000, o es 125.000, o es 150.000. Pero no podríamos poner con decimales incluso. Eso estaría totalmente mal. ¿Ya? Veamos. Entonces, vamos a revisar algunos de estos elementos. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros enseñamos, pues tratamos de ver siempre un formato estándar y que nos basemos muchas veces en base a la normativa. ¿Ya? Porque si vamos a trabajar, por ejemplo, para un proyecto como se ha hecho para el gobierno regional en su momento, eh, el presentar la propuesta de áreas de conservación, entonces tendremos que basarnos en una norma que hable sobre qué tipo de cartografía debemos de usar y qué características debería de tener y qué escalas deberían ser utilizadas para impresión, olores, leyendas y demás. Entonces, siempre tomar en cuenta esto de la normativa. No es simplemente hacer un mapa y ya. Hay que tratar de guiarnos. Igual me parece que hay una simbología específica en cuanto a tanto formas y colores para lo que es mapas geológicos, para el tema de riesgos, entonces para mapas térmicos. Entonces hay toda una especialidad y de a pocos uno va aprendiendo esto, ¿no? No se aprende de la noche a la mañana, sino a través de la práctica, de la prueba, el error y corregir el error, ¿no? Bien. El tema de los formatos. Es muy importante entender que no hay un formato rígido, pero sí, algunas instituciones tienen ¿cómo se diría esto? Algunos reglamentos internos para su representación cartográfica, ¿no? Muchos pueden presentar los mapas en vertical o en apaisado, no, landscape, o en apaisado, en horizontal, como uno lo quiera reconocer en horizontal y vertical, más práctico, tomando en cuenta que el membrete siempre esté en un solo lugar y que tenga ciertos elementos específicos que podría ser el nombre de la empresa, el logo de la empresa, el representante de la empresa, firma y sello del supervisor, el tema específico, número de mapas, tomar en cuenta
el encuadernado, ¿no? O el anillado, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser en vertical, en horizontal. Siempre estos van a ser sugerencias, ¿no? No siempre la leyenda va a ocupar todo este espacio, puede ser una leyenda mucho más pequeña, ocupará la mitad del espacio, la cuarta parte de repente, pero nos dan ahí algunas sugerencias en cuanto a las dimensiones del formato de papel, que podría ser desde A0 hasta el formato A4, ¿no? Como dije, podría ser en horizontal. Acá tenemos una forma de representar la grilla, ¿no? El tema en específico, su leyenda, simbología, mapa de ubicación, cuadros o tablas, resúmenes de repente de los poblados que aparecen ahí o los centros educativos, ¿no? El logo de la institución, esto es una institución estatal, esto es de Chile, la escala, la fuente, etcétera, etcétera. Todos estos elementos están ahí incluidos. Si esto es en formato horizontal, pues de esta manera lo vemos también en formato vertical. Entonces, siempre considerar, si uno va a trabajar en una institución, preguntar si la institución ya tiene un formato. Y si no lo tiene, pues sugerir que se tenga, dar una propuesta. No es válido que uno solamente diga, no hay, entonces, ¿qué hacemos? No, hay que ser propositivos, hay que ser proactivos para que se pueda dejar rastro, como se dice, dejar precedente, ¿no? ¿Cómo sería en horizontal? ¿Cómo sería en vertical? Nosotros hacemos un documento, una propuesta y de ahí en adelante todo aquel profesional que llegue pues se tendrá que guiar del formato o al menos tomar en cuenta el que ya existe o modificarlo o adaptarlo. Entonces, esa es una de las ideas cuando hablamos desde el punto de vista de trabajo institucional. Ahora, siempre en un mapa vamos a tener lo que se conoce como el norte o rosa de los vientos, en algunos casos le llaman, pero en realidad lo que trata de representar este símbolo es hacia dónde está el norte en el mapa. ¿Sí? Hacia dónde se encuentra el norte. Si el mapa se girara, pues la flecha automáticamente debería girarse en el mismo sentido hacia donde está el norte. ¿Sí? No hay un formato definido, pueden elegir el formato que ustedes quieran. Es más, es tan libre que cualquiera puede crear su propio símbolo y utilizarlo. ¿Sí? Pero ya hay programas que vienen con formatos preestablecidos solamente para seleccionarlos y utilizarlos. Bien, entonces, correcto. Ya. Ahora, la parte de simbología, pues al igual que, que la parte de del norte o de la flecha norte, ya viene preconfigurada en muchos de estos programas, ¿no? En el caso de los GIS, esta es una galería de símbolos y colores y tramas, ¿no? Para determinadas representaciones. Por ejemplo, lo más estándar que se tiene es el tema de las vías, ¿no? Una vía principal nacional, una vía asfaltada, ¿no? Una vía sin asfaltar, una vía, ¿cómo se diría? En trocha, etcétera, etcétera. Tenemos ahí los diferentes formatos y símbolos, dependiendo de la escala que tengamos que representar, una vía férrea. Dependiendo de la escala, pues elegiremos el formato que mejor se parezca, como siempre hemos dicho, tomando en cuenta la parte normativa o sugerencia de las cartas nacionales. ¿Por qué? Porque las cartas nacionales, como trabajan con estándares internacionales, pues nos sirven para guiarnos. Lo mismo para el caso de elementos puntuales. En este caso estamos hablando de elementos lineales, de líneas. En este caso estamos hablando de elementos puntuales. ¿Qué quiere decir? Puntos. Por ejemplo, según la escala, un centro poblado podría ser un punto. Entonces tendríamos ahí el símbolo de un punto de color verde o un aeropuerto, el símbolo del aeropuerto, ¿no? Una muestra, un punto GPS. Entonces tendríamos ahí diferentes formatos a utilizar. Ahora, lo mismo pasaría en el caso de elementos poligonales. ¿Sí? Dependiendo de lo que vayamos a representar, pues tendremos una zona de nevados o glaciares, una zona húmeda, ¿no? O hielo, una zona de arenas, y así sucesivamente podemos utilizar determinadas tramas para los mapas que vayamos a utilizar. O simplemente crear también nosotros mismos nuestros propios símbolos. Recordemos que hay una gran diferencia entre lo que son simbología y lo que son signos convencionales. Los signos convencionales responden a la palabra convención, acuerdo internacional, ¿no? Y de ahí viene el tema de las cartas nacionales.
Aunque en algunas cartas nacionales yo he observado que dice leyenda, pues lo correcto debería ser que digan signos convencionales. Como quien se está generalizando el término leyenda ya para signos convencionales. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado. No es lo mismo la parte de leyenda con signos convencionales. La leyenda responde a un mapa. Cuando hablamos de leyenda y hablamos de mapa, entonces tenemos que hablar de una especialidad. Por eso es que acá abajo vemos una leyenda. ¿De qué tipo de mapa? De un mapa geológico, ¿sí? De un mapa geológico. Entonces, cuando hablamos de leyenda, siempre vamos a hablar de la especialidad o del mapa temático. Si habláramos, por ejemplo, de una leyenda de un mapa de riesgos, entonces tendríamos colores rojo, verde y amarillo, o rojo, amarillo, verde, donde el rojo representa pues el riesgo mayor o el peligro, ¿no? El amarillo una advertencia y el verde no hay mayor peligro. Entonces, eso es algo que tenemos que recordar. No es que solamente le ponemos leyenda y basta, no. Tenemos signos convencionales que responden a la convención de cómo vamos a representar un aeropuerto. Yo no puedo poner pues un símbolo, como vemos acá, de un rayo para un aeropuerto, porque no se vería de manera correcta en el mapa, ¿no? Sin embargo, si fuera una estación eléctrica, sí sirve este símbolo, ¿sí? Si es un aeropuerto, dependiendo del aeropuerto, tendremos que elegir el tipo de avión o avioneta que vuela de ese lugar. Y lo mismo para la minería, para los colegios, las iglesias, el cementerio y demás, ya están estandarizados porque es a partir de la convención y de los ISOs que nosotros debemos de guiar. Sin embargo, para la leyenda, si bien es cierto, también hay estándares, pero responde a la temática en específica que se va a representar, que quiere decir la especialidad, el mapa temático, acuérdense. Todos los mapas van a tener un mapita de ubicación o mapa de ubicación, valga la redundancia. Todo producto cartográfico, dicho de mejor manera, siempre va a tener un mapa de ubicación en el que nos diga a partir de una extensión más grande conocida dónde está nuestra área representada en el mapa. Como ven acá, esto es un mapa de ubicación donde nos muestra pues el territorio que está estudiándose es el departamento de Lima. Mientras que acá estamos hablando, me parece, de una provincia que es Allán, y acá en otro lado solamente nos está representando en color rosado y con un cuadro el área de estudio. En realidad, como ven, lo principal es resaltar el área de trabajo. ¿Sí? Puede ser a través de un borde rojo, como se han visto en los dos primeros, o puede ser a través de un recuadro rojo. No hay una regla, eso va a depender de si la institución lo estandariza, pero a nivel mundial basta con representar un área geográfica eh, más reducida, o mejor dicho, un área más grande, pero en pequeño, ¿ya? Donde se vea de dónde estamos trabajando, o en dónde estamos trabajando, de dónde es el territorio que estamos eligiendo para trabajar o representando. Los membretes, cajetines, tienen varios nombres, ¿ya? No tienen un estándar, como dije, más que el de la institución. Por ejemplo, acá vemos, esto es del Instituto Nacional de Recursos Naturales, ahí está el Ministerio de Agricultura, que a su vez ha ido trabajando con algunas oficinas adicionales del Estado. Tenemos los logos de las otras instituciones. Esto es algo que se hace cuando se trabaja a nivel de proyectos o de cooperación internacional. Y el título principal es el que está en el centro y arriba las oficinas, las instituciones, las dependencias. Más abajo hay otro detalle que podría ser la especialidad o el objetivo. Ahí está la fuente, la escala, la fecha, ¿no? ¿Faltaría algún detalle más? Sí, probablemente sí, pero este es un membrete sencillo para una serie de producto cartográfico. Vemos algo modificado en la parte superior izquierda, o perdón, derecha, la parte superior derecha en el mapa número 2, donde ya han ingresado más datos, ¿no? ¿Quién es el que ha elaborado el mapa? ¿Quién es el que ha revisado? La aprobación técnica, el distrito, la escala, la fuente, el número de mapa, la empresa, la zona UTM, la provincia, el departamento, el datum, etcétera. Miren, todo está ahí. Un logo, título y el proyecto puede ser o la institución. ¿Sí? Lo mismo pasa con el membrete o el cajetín de la parte inferior derecha, que es de la parte de la propuesta de área Tres Cañones, área de conservación Tres Cañones.
donde también nos muestra ahí los diferentes logos de las instituciones, el tema del Estado, el gobierno regional, el proyecto específico, el título, el nombre, el número de mapa, fecha, fuente, distritos, bueno, todo. Ahora, como dije, esto no es algo restrictivo. Si no pongo algo acá, puedo ponerlo también fuera del cajetín o aumentar el cajetín en nuestro mapa. Como ven, acá hay algunos elementos adicionales que podemos utilizar en nuestros mapas dependiendo del objetivo. Las dos representaciones cartográficas son de propuestas de áreas de conservación. La inferior izquierda es de la propuesta de Tres Cañones, la superior y derecha es de la propuesta de Marcapata-Camanti, del corredor biológico Marcapata-Camanti. Y como ven, lo que tratan de resaltar principalmente, ¿qué cosas son? La parte de flora, en este caso, por el título, y la parte de recursos turísticos por el título. ¿Sí? En el primer caso tenemos un solo mapa de ubicación. En el segundo caso tenemos dos o hasta tres mapas de ubicación. ¿Ven? Pero tiene una estructura específica. Tanto es así que los siguientes mapas derivados de estos productos cartográficos tienen la misma estructura. ¿Sí? Se le ha agregado, además de fotografías con número, una lista de fotografías, una tabla en Excel, un cuadro resumen. Acá también tenemos un cuadro de áreas. Tenemos fotografías con nombres. Ya no se ha hecho una lista, por eso es que se le ha puesto el nombre directamente en la fotografía. ¿Sí? Tenemos los signos convencionales y la leyenda juntos. ¿Sí? También la escala, tanto numérica como gráfica, acá lo mismo. Miren que la flecha norte en este caso está en la parte superior izquierda, mientras que acá está en la información marginal. Se le llama información marginal porque está en la parte del margen, que podría ser en la parte inferior o superior, a la derecha, a la izquierda. Como les dije, esto queda a sugerencia de aquel especialista que vea cuál es la forma más bonita de representarlo y que llame la atención tanto del especialista del área temática como del especialista de la parte cartográfica. Las escalas de impresión. Bueno, va a depender mucho de qué escala de trabajo tenemos para elegir un formato de impresión. ¿Sí? Puede ser que trabajemos en escala al 25.000 y el producto cartográfico lo representemos en un papel A2 o en un papel A1 o en A3, dependiendo de lo que nos pidan. Entonces, esto es muy conocido, tenemos los formatos, las dimensiones del papel y la forma como se distribuyen. Recordar que mientras más eh, grande es el número de la escala, pues el objeto es más pequeño. Por eso es que cuando se habla de millones, estamos hablando de una escala pequeña, o sea, de un terreno muy grande, pero con poco detalle. Mientras que cuando hablamos de una escala con un valor mucho más pequeño en el denominador, significa que la unidad se ha dividido menos veces, entonces el área es mucho más grande y detallada, ¿no? Acá en el mapa al 200.000 yo no voy a poder distinguir una manzana porque una manzana podría estar representada por un punto de medio milímetro por medio milímetro. Mientras que acá, en la escala al 25.000, pues esa manzana sí se puede ver como un polígono probablemente, ¿no? O una parcela como un polígono. Entonces hay que tomar en cuenta esto de las escalas. Es importante para entender cuando nos den un mapa qué proporción es la que tenemos. De manera general vamos a tener dos tipos de escala en nuestro producto cartográfico. Va a ser la escala de tipo numérica, en la que veamos la fracción prácticamente de la unidad, que puede ser pues, 1 al 1000, 2000, 10.000, 100.000, 200.000, al millón, etcétera, donde nos dice que un milímetro es equivalente al valor de acá reducido en tres ceros, ¿no? ¿Qué quiere decir? En este que dice 1 en 10.000, pues un milímetro en el papel equivale a 10 metros en el terreno. Ahora, acá dice 10.000 centímetros y luego acá nos dice en la realidad 100 metros. Esto podría ser que esté mal escrito o esté mal interpretado. Entonces, un milímetro equivale a cuánto? A 10 metros en esta escala. Si están hablando de centímetros, pues puede ser que se hayan confundido al momento de poner esta explicación. Con la práctica uno se va a dar cuenta. Ya recuerden,
Si no practicamos esto, pues va a ser común que confundamos los valores o las proporciones. Para no confundirse en esto es que también nos ponen la escala numérica. Y la escala numérica nos va a representar a través de una especie de regla. Nosotros vamos a poder medir este valor en el papel, ¿no? Y nos va a decir, por ejemplo, si nos dijera acá 2 centímetros, pues en el papel representa 50 metros. O sea, si la parte negrita y la parte blanquita, cada una es de 1 centímetro, son 2 centímetros. Entonces, 2 centímetros en el papel, donde sea que lo mira, en diagonal, en horizontal, en vertical, pues va a ser 50 kilómetros, perdón, acá está el símbolo de kilómetros. Entonces, basta con que yo vea esta gráfica, compruebe cuántos milímetros equivale estos 50 kilómetros y mida yo sin temor 10, 15, 20 milímetros o centímetros en el papel. Ahora, esta relación de escala está relacionada, como ya lo hemos dicho, a las dimensiones, tanto en longitud como en área. ¿Sí? Entonces, acá nos está diciendo distancia representada por centímetros, ¿no? Entonces vamos a tener una relación de escala con el porcentaje en centímetros, el porcentaje en hectáreas, el porcentaje en metros, metros cuadrados, etcétera, a través de una fórmula. Esto es fácil de poder calcularlo. Bien, como conclusiones, los tres nombres que siempre vamos a escuchar como productos cartográficos van a ser el plano topográfico o el plano, ¿sí? El mapa y la carta. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos tres productos? Ya lo hemos visto. Un plano responde a la parte topográfica, entonces por lo general se le va a llamar plano topográfico, ¿sí? Dependiendo de la escala, no va a excederse de 25 kilómetros de longitud o de 625 kilómetros de área. Dentro de esto están pues los planos de distribución, ¿no? Los planos topográficos o los planos catastrales también, cuando hablamos de una ciudad, ya, de un área pequeña. Cuando hablamos de un mapa, lo que más sobresale, lo que más resalta es la especialidad. Entonces, puede ser que se represente un área pequeña o un área grande. O sea, una escala muy reducida o una escala muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que va a sobresalir ahí? La parte de la especialidad, ¿no? De ahí el nombre de mapa temático. Hay una línea tan delgada que muchas veces cuando hablamos de catastro, por ejemplo, todos sabemos que se le llama plano catastral. Pero cuando hablamos del plano catastral y nos dice la especialidad, entonces se convierte en una especie de mapa. Por eso que algunos autores tratan de ver pues, el tema de la escala, pero mientras entendamos que cuando hablemos de la especialidad estamos hablando de un mapa temático y si es de un área muy pequeña, pues puede ser topográfico, puede ser plano, no considera la curvatura terrestre, no habría ningún problema. Lo otro es que una carta nacional responde a estándares internacionales, ¿no? De ahí el nombre de ISOs, ¿no? La Oficina Internacional de Estandarización, y que nos da las pautas para tener características similares a nivel mundial en diferentes escalas de representación cartográfica. Y bueno, como productos cartográficos o como partes o características de los productos cartográficos, pues hay muchos y tan variados que no necesariamente tienen que estar todos ni tenemos que saturar un producto cartográfico, sino concentrarnos en cuál es el objetivo de este producto cartográfico. En este caso, esto es un mapa temático socioeconómico y lo que trata de representar vienen a ser las actividades económicas realizadas en el área de estudio. ¿Sí? Puede incluir un cuadro estadístico, una tabla descriptiva, puede tener uno, dos o tres mapas de ubicación, ¿sí? Una leyenda, una simbología, pero no importa si están a la derecha, a la izquierda, mientras estén bien distribuidos y no tapen, no obstruyan la vista del área principal de representación.
¿Sí? Ahora, en la actualidad se utiliza mucho el tema de la cartografía ya en web, ¿no? Los servicios de cartografía web o los servicios de alojamiento de cartografía, que por un lado es para descargar archivos, pero por otro lado también se está dando el tema de poder hacer nuestros mapas de manera virtual, ¿no? Por ejemplo, acá están los Story Map, que los vemos en la empresa Esri o en lo que es el ArcGIS, y podemos ver no solamente fotografías de los lugares, sino dónde están estos lugares. Y a través del desplazamiento de la web podemos ver una descripción. Esto es una forma de hacer un mapa un poco más dinámico o más atractivo a la vista. Pero ellos no pierden de vista lo importante de los principios cartográficos, o sea, ¿cuál es el objetivo acá? Representar la ubicación principalmente del objeto de estudio. Entonces, llámese que sean tormentas, llámese que sean lugares donde han detonado de repente alguna bomba, misil, o zonas donde han habido volcanes, erupción y demás, pues se van a representar según su ubicación y luego se le agrega algunas fotografías. Lo mismo acá, en estos son muy prácticos, pero claro, tienen que estar al servicio de la licencia en este caso, ¿no? Eso sería todo por ahora.